el haberme recibido en su casa. Sí, quiero decirles que hace algunos años, ya bastantitos, estuve viví con ellos un tiempo cuando estaba en mi época de seminarista. Viví con ellos, por eso nos consideramos hermanos, Isaac, Elí y un servidor. Y quiero decirles algo de manera muy impactante. Dice que si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes, ¿no es cierto? Yo viví más de un mes con ellos, viví como 2 meses en el transcurso del seminario, de cuando uno sale de vacaciones del seminario. Y quiero decirles que lo que predican aquí arriba, lo viven día a día en su casa. Yo bendigo a la familia pastoral de nuestra red de Iglesias Oreb. Y gracias pastores por invitarme, gracias por estar aquí. Regreso en noviembre, pero voy a casa de mi suegra, allá me quedaré con ella, gracias. Yo sé que me recibirían, pero me gusta cómo me plancha las camisas mi suegra, con mucho amor, con mucho cariño. No me gusta que Erika ronca, ¿verdad?, en las noches, no deja dormir. Pero gracias hermanos, gracias consejeros, gracias hermanos consejeros, gracias a la hermana Adriana, a la hermana Brendita también que me apoyaron con algunas cosas. Y también gracias a ustedes jóvenes que definitivamente estoy viendo que es una nueva generación, es completamente una nueva generación, de verdad, y qué gozo, qué gozo el poder verlo, el poder renovarnos. Ya Eli ahora es el viejo de aquí, ¿verdad Eli? Ya eres el viejo, ya eres el completa y totalmente. Y antes Eli era el secundario, era de los que iba empezando, ¿verdad? Por ahí. Así es que, pero es bueno ver que algunos siguen permaneciendo en la fe y eso me da mucho gusto en verdad. Y vamos a hablar un tema importante y especial en esta hora que tiene que ver con héroes, que tiene que ver con el hecho de ser héroes y un desafío a ser héroes, un desafío a servir, un desafío a dejar huella en este mundo. Y vamos a leer ese pasaje, Juan capítulo 21, versículos del 1 al 22. Voy a leer únicamente ahorita del 1 al 14 nada más, únicamente del 1 al 14. Y dice, sígame con su vista, en esta ocasión lo leeré yo solo. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. No dice cuáles, nada más dice otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender en tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor,
¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da de predicar tu palabra en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tal vez estamos un poquito cansados, fatigados, pero que en este momento despiertes nuestros sentidos espirituales, que despiertes nuestros sentidos también naturales, Señor, y que podamos poner atención a ese tema de gran bendición que será para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. La gran mayoría de los superhéroes han tenido momentos de debilidad, ganas de tirar la toalla, de dejarse vencer por el desánimo, por la desilusión de una lucha que no tiene fruto o que no tiene sentido, de ver que a pesar de tantos y tantos esfuerzos, las cosas aparentemente siguen igual. En este pasaje, el Señor Jesús se encuentra con sus discípulos que han regresado a las barcas donde Él los encontró por primera vez. El Señor Jesús se encuentra a sus discípulos donde Él los encontró, algunos de ellos por primera vez, en las barcas. Tal parece que el desánimo se había apoderado de algunos de ellos. Una especie de lado oscuro los tomó y los atrajo hacia Él para que dejaran el propósito de ser influencia en el mundo, por un lado, y regresaban a la vida cotidiana sin sentido. El Señor, en este pasaje, podemos ver que les da una nueva oportunidad a aquellos discípulos que han caído. Y podemos decir, ¿por qué decimos que han caído? Bueno, es cierto, Judas lo vendió, ¿no es cierto? Pero Pedro le negó y todos los demás huyeron, todos los demás corrieron. Podemos decir, bueno, el discípulo amado permaneció al pie de la cruz. Bueno, hay quienes dicen que en realidad el discípulo amado que permaneció al pie de la cruz era un discípulo ideal. Otros comentaristas dicen que en realidad el discípulo amado, si estuvo ahí y era Juan, fue precisamente porque tenía conexiones y estaba bien conectado, es decir, tenía palancas con el Sanedrín, con los líderes religiosos de esa época y no podían hacerle nada. De alguna manera. Es decir, todos se escandalizaron de él. Hay un pasaje de la Escritura que me causa a mí muchísima tristeza, en verdad, y es cuando dice que los discípulos del Señor Jesús, cuando Jesús estaba crucificado, estaban de lejos mirando. Que es algo que a mí me impacta tremendamente, porque dice, no hacían nada, solamente se quedaron de lejos y desde lejos estaban nada más mirando. Todos huyeron, todos corrieron, de alguna manera habían fallado, y en específico el apóstol Pedro. El Señor le dijo, de cierto te digo que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero le dijo, no Señor, ¿cómo crees? Si todos se van a escandalizar, yo no. Y le dijo, Pedro, yo he rogado y he orado al Señor para que permanezcas firme. Y Pedro le negó, conocemos la historia, y le negó 3 veces. Y no solamente le negó, sino que maldijo su nombre. La Escritura dice que lo maldijo, es decir, no solamente dijo, no, yo no lo conozco, sino dijo, no, yo no conozco a ese, y proferió alguna maldición en contra del Señor. La única forma genuina y verdadera en la que podemos dejar huella en este mundo es mostrando las huellas de Jesús en nuestra vida a otros. Veamos lo que Dios quiere para nuestra vida y la forma en la que podemos ser de influencia a otros. El Señor les da una nueva oportunidad a aquellos discípulos que han caído y fallado en los intentos por seguirle, para restaurarles. Y entonces enviarlos en pos de la misión y dejar huella en este mundo. Y es por eso que podemos entender, hermanos míos, que lo que hace el Señor con los discípulos, número 1, es una oportunidad para dejar huella. Es una oportunidad para dejar huella. Los versículos del 3 al 5 dice que Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche, ¿qué pescaron? ¿Qué pescaron? Nada, ni un resfriado, O sea, toda esa noche se la pasaron en vela y ni siquiera un resfriado pescaron esa noche. No pescaron absolutamente nada. Esto nos comprueba la inutilidad de los discípulos. Mira, si algo eran expertos ellos, la mayoría de ellos, ¿a qué se dedicaba Pedro? ¿Qué era Pedro antes de seguir al Señor? Era pescador. Bueno, pero como que no era muy bueno, porque siempre que se lo encontraba el Señor no pescaba nada, ¿no es cierto? O sea, no sé si se equivocó de profesión o algo así, pero siempre que nos encontramos en la Biblia Pedro pescando, o sea, el tipo no pesca nada, la verdad. Pero a eso se dedicaba, eso era lo que hacía. Y una vez más, el apóstol Pedro no pesca nada. Mira, yo quiero decirte algo, tú tienes un liderazgo, y si tú eres líder en esta iglesia, o en algún lugar, o con un grupo o algo, si tú dices, voy a regresar atrás, te vas a llevar gente contigo. En la iglesia, en la zarza que tenemos, un día estábamos platicando y decíamos que
que el ejemplo enseña. Y es cierto, el ejemplo enseña, sea cual sea. ¿Me explico? Sea bueno o sea incorrecto. El ejemplo enseña, sea cual sea. Y el apóstol Pedro, que era líder de un grupo de discípulos, que había dejado huella en ellos, cuando él dice, voy a pescar, es decir, me regreso, ¿qué hicieron los demás? Vamos nosotros también contigo. Mira, tú y yo no sabemos a quién traemos cargando en el morral. Tú y yo no sabemos a quién traemos cargando en el morral. No sabemos a quién estamos bajando en la cuerda. No sabemos a quién estamos sosteniendo en ocasiones. Y si nosotros caemos, muchos pueden caer. Es por eso importantísimo que el Señor nos da una oportunidad para dejar huella en este mundo. Y Él lo quería hacer a través de la vida de Pedro. Jesús le dijo a Pedro, yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Y eso no significa que Pedro esté en el cielo, ¿sí? Como cuentan los chistes, ¿verdad? Que está ahí en la entrada de la puerta del cielo, aquí está esperando, ¿no? Así como que quién entra, quién sale, quién pasa y quién no pasa. No, eso no significa eso. Significa que Pedro iba a ser el primero en abrir el reino de los cielos con la predicación del Evangelio de Jesucristo, allá en el Pentecostés. Ese es el significado glorioso. Pero eso se lo dijo antes de ¿qué? De que le negara. ¿Qué pasaba con Pedro? ¿La misión seguía? ¿El proyecto seguía? La había regado y la había regado muy bien o muy mal, como quisiéramos, como lo veamos. ¿La misión seguía? El Señor Jesús les da una oportunidad. Mira, Dios no escoge a los mejores para servirle, sino a los que estén dispuestos en su corazón para que el poder de Dios se muestre en su vida. Dios no escoge a los mejores, Dios escoge a aquellos que estén dispuestos en su corazón. De hecho, es interesante que la Escritura dice que de lo vil y despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, que nosotros como pastores somos de lo vil y despreciado de este mundo. ¿Fuimos despreciados por quién? Por el mundo. Pero por Dios, fuimos escogidos. ¿Te tocó alguna vez estar en algún equipo que se hacen las cascaritas y bueno, que a ver quién va a escoger? No, pues tú y tú son los capitanes, órale pues. Y que empiezan a escoger todos y a mí échame a Ali. No, pues a mí mándame a Isaí. No, pues a mí mándame a Roberto. No, pues a mí. Y empieza así. Y tú así como que. ¿Y fuiste el último que te escogieran? ¿Te tocó alguna ocasión así? ¿O sí, siempre fuiste buenazo o algo así? ¿Qué gacho se sentía, no? Que te dejaran hasta el último y así como que, no, pues ya somos 5 contra 5, sobras uno. O sea, ya no alcanzaste. Para el Señor, todos alcanzan. Y para el Señor, el que esté dispuesto y tenga dispuesto su corazón, Él lo quiere, Él quiere insertarlo en su equipo. Gracias, Asa. Él quiere insertarnos en su equipo. Superemos la soberbia espiritual, el fracaso, la inutilidad y las barreras de las edades y creamos que Jesús puede usarnos para transformar el mundo, no importando la edad que nosotros tengamos. Venía en camino para acá. En el avión y en el aeropuerto me encontré al pastor David de los Reyes, es de las Asambleas de Dios. De hecho me dijo que lo conocía y que le mandaba muchos saludos. Y él me decía que él empezó a predicar desde los 11 años. Dice, yo soy predicador desde los 11 años. No importa la edad que tengas, Dios puede usarte, Dios puede utilizarte y puede hacer una obra a través de tu vida. Jesús nos da la oportunidad de ser mejores, de crecer, de tener propósito y sentido en nuestra vida. Dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Él. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué le respondieron? No. Ahora, entendamos el contexto. Los viajeros, los caminantes, cuando pasaban, por ejemplo, con alguien que estaba pescando, que alguien estaba sacando este producto del mar, era casi una obligación que si él decía, oigan, ¿tienen algo de comer que me den? Era casi una obligación que los que estaban pescando, ¿sí?, le entregaran a ellos de comer. Los que iban caminando por donde había sembradíos de algo que era comestible, y esos viajeros podían decirle, oigan, ¿tienen algo de comer? Y sí, se les tenía que dar, era casi una obligación. Pero en esta ocasión es interesante entender lo siguiente. Jesús les dice a ellos, ¿tenéis algo de comer? ¿Por qué les pregunta eso? ¿Porque Jesús necesita? ¿O porque sabe que ellos necesitan de Él? Es interesante que ellos piensan que Jesús les está diciendo porque Él necesita. No sabían que era Jesús, no le habían reconocido que era Él. Mira, nosotros somos los que estamos necesitados de Él. Nosotros somos los que necesitamos que Él nos use para su obra.
Nosotros somos los que en realidad estamos necesitados de ser usados por el Señor. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia, en la primera iglesia bautista de Tampico, estaba en esa ocasión cuando era pequeño, cuando era un niño, estaba el pastor Emilio Castillo Guerra de pastor, y estaba Beto, su hijo, con nosotros, y siempre que estaban en la clase decían los hermanos, porque por ejemplo como Beto, que también va a ser pastor. Yo decía, ¿y por qué Beto? ¿Y por qué no me nombran a mí? Y otra hermana, y por ejemplo, y Beto, que va a ser pastor, porque su papá es pastor, y yo decía, ¿a poco nada más ser un hijo de pastor se puede ser pastor, algo así? Yo decía, ¿y por qué no yo? ¿Me explico? No es que Dios necesite de nosotros. Él puede hacer su obra de la manera en la que Él quiera. Nosotros necesitamos de Él. ¿Habían pescado algo estos tipos? No. ¿Tenían algo que comer? No. ¿Quién estaba necesitado? Ellos. Y ese es precisamente cuando tú te alejas del Señor y del propósito que Dios tiene para tu vida, que te conviertes en un inútil. Dice la Escritura que Dios llamó, allá en el Evangelio de Marcos, dice que Dios llamó así a los que Él quiso, Jesús llamó así a los que Él quiso. Y los llamó con un propósito especial. El primero de ellos, ¿sabes cuál fue? No fue para enviarlos a predicar, no fue para hacer grandes milagros, no fue para hacer sanidades. ¿Sabes para qué los trajo hacia así? Dice, número uno, los llamó así para que estuvieran con Él. Y cuando tú dejas de estar con Jesús, discúlpame que te lo diga, pero tu vida pierde sentido, tu vida pierde acción, tu vida pierde identidad, pierdes propósito. Y para una simple tarea, como lo era pescar, en lo cual ellos eran expertos, no pudieron desarrollarla ni llevarla bien a cabo. Padezco de migrañas, les pido que estén orando por mí, padezco de migrañas. Y en una ocasión, pues me dio una migraña el día domingo. Y fue antes de que me dieran un tratamiento, el hermano Víctor, el esposo de la hermana Celes, que ha sido una bendición para mi vida, el tratamiento y toda la forma en la que él nos ha tratado. Me dio muy fuerte ese dolor de cabeza y un joven de la iglesia es enfermero. Le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito que si me puedes inyectar una intravenosa, o sea, directo a la vena, un medicamento, porque de verdad me siento muy, muy mal. No aguantaba el dolor de cabeza. Y entonces Misael, este joven de la iglesia, llega y me dice, pastor, claro que sí, pero él estaba un poco nervioso y me empezó a inyectar. Y entonces de repente, cuando me empezó a inyectar, creo que en esta vena de acá, por aquí, se me empezó a hacer una bolita aquí. Y yo, oye, ¿eso es normal? Dice, no, pastor, eso no es normal. Dice, y ya me empezó a decir, déjale, la saco. Y dice, no, dice, pastor, estoy nervioso. Y dice, no te preocupes, no te preocupes. Ya. Y luego me picó acá. Y otra vez, y no entraba. Y se empezó a hacer otra bolita acá. Y le digo, oye, y ya. Y no, pastor, discúlpeme. Y luego otra vez me picó acá. Y ya me va 3 veces. Sí, le digo, no te preocupes, mira, de verdad, ya se me quitó el dolor de cabeza. Ahora me duelen los brazos. Sí, ahora me duelen los brazos, no te preocupes. Le dije, mira, Misael, te voy a decir algo. Hasta para algo tan sencillo como lo que haces cotidianamente, porque él es enfermero del Seguro Social y él hace eso todos los días y nunca le había pasado hasta que venía y tenía que pasarme con usted, pastor, y que no sé qué, él estaba bien agüitado. Le dije yo, mira, Misael, hasta para algo tan simple que haces todos los días cotidianamente, debes de ponerte en manos de Dios. Así que vamos a orar. Sí, yo tenía que orar ya, por favor, que le salga no sé. Y oramos, y Señor, que salga bien. Y la siguiente, entró el catéter en la vena y me pudo inyectar. Le digo, Misael, tú tienes la oportunidad todos los días de atender gente como enfermero y de estar con ellos. Y cuando vayas, y hoy vas a aprender algo, que cuando vayas con ellos a hacer algo tal vez muy cotidiano y muy normal, que haces todos los días, haz una oración primero por ellos y bendícelos. Eso es dejar huella. Eso es hacer algo por las personas. Él nos toma y hace una obra de artífice para su gloria. Él toma nuestra vida inútil y la transforma en bendición para otros. A veces creemos que una persona que ayuda a una viejita a cruzar la calle puede ser muy loable, pero un joven que es usado por Dios para sacar un alma del infierno, ese es un héroe. Ese es un verdadero héroe. Ser restaurado es la oportunidad que nos da Dios de dejar huella, de participar en su plan y ser parte de su reino. Versículo 12 dice de la siguiente manera: les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?
sabiendo que era ¿quién? El Señor. Mira, así como los discípulos, Jesús nos presenta una oportunidad para renovarnos, para perdonarnos y para empezar de cero una vez más. Si nos damos cuenta, estas mismas palabras, venid, comed, ¿a qué les suena? ¿A qué les suena venid, comed? ¿A qué les suena? ¿A qué? ¿A qué? ¿A la Santa Cena? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿A qué les suena? Discipulado, Oreb, autor Gilberto Gutiérrez. ¿A quién le suena? A venid y ved. ¿Y a quién le dijo esas palabras de venid y ved? Fue el primer llamamiento. En el Evangelio de Juan, el primer llamamiento que vamos a encontrar es un Señor, ¿dónde moras? ¿Y qué contestó el Señor? Venid y ved. Y ahí estaban aquellos discípulos a los cuales el Jesús les había dicho esto: vengan y vean, vengan y estén conmigo. Otra traducción puede ser venid y veréis. Vengan conmigo y pasen tiempo conmigo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Dios aquí? A los discípulos les está diciendo: borrón y cuenta nueva. Va de nuevo, va de nuez. Empezamos de cero. Vengan y vean una vez más. Vengan y coman, vengan y disfruten conmigo. Dios nos ama y Él hace una restauración en nuestra vida. Y Él puede hacer una restauración por completa y total en nuestra vida. Si uno toma un pecador y lo ve tirado en el piso, derrotado, triste por el mismo convencimiento que hay de su pecado, y dice: no, este ya no me sirve para nada, este es caso cerrado, y agarra la carpeta, lo cierra, le da carpetazo y lo mete al archivo muerto. Dios no hace eso. Aquella mujer le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Se han ido, Señor. Pues ni yo, que puedo hacerlo, lo hago. Ve y no peques más. El Señor Jesús hace una obra de restauración en nuestra vida. Joven, Dios puede usarte. Dios puede usarte. Si tú crees que no puede usarte por tus fracasos, por tus problemas, por las circunstancias de tu vida, por las situaciones que estás viviendo ahorita, por alguna circunstancia en particular que estás viviendo, yo quiero decirte que Dios puede y quiere usarte. Recuerda que la vida cristiana, hermano mío, joven, es una fiesta. Debemos gozarnos en el Señor y deleitarnos en Él. En esto es el Señor glorificado. Impacta más una vida feliz, alegre, en plenitud, que una vida triste, gris y frustrada por no hacer esto o no hacer aquello. La vida cristiana, jóvenes, quiero decirles que es más que una lista de reglas. A mí se me enseñó que ser cristiano era no bailar, no tomar, no fumar y no decir palabrotas. Eso era ser cristiano. A mí se me enseñó que si yo no hacía esas 4 cosas, era un excelente cristiano. ¿Sabes una cosa? Conozco gente que no hace estas 4 cosas, que no toma, no fuma, no baila, no dice palabrotas, pero que tampoco creen en Dios y son ateos. Y conozco gente que hacen algunas de estas cosas y son unos excelentes cristianos. Ser cristiano no tiene que ver con lo que hago o con reglas, principios y mandamientos. Tiene que ver con un deseo en el corazón de tener una relación personal con Cristo Jesús, con Él, y de proyectar para su reino. Es más que eso. La vida cristiana es una fiesta. La vida cristiana es la experiencia más gratificante y satisfactoria que un individuo puede tener. Y no solamente eso, sino que ser llamado por Dios y ser usado por Dios es la experiencia más gratificante del mundo entero. Estábamos en una reunión de pastores y estaba un pastor dando un tema, y entonces el pastor está dando el tema y dice: no, yo la verdad, yo soy pastor porque Dios me pidió que fuera pastor, porque Él me llamó a ser pastor, pero si por mí hubiera sido, yo pastor no hubiera sido, Así dijo este joven, y este pastor, yo me quedé así como que, yo estaba así contrariado, y como que tal vez vio mi cara así como que me contrarié o algo así, y dice: ¿o no, hermano Víctor, no le hubiera gustado ser a usted portero de la selección mexicana? Y entonces le dije: oiga, hermano, sí, yo creo que sí me hubiera gustado mucho ser portero de la selección mexicana. Y yo creo que si yo hubiera sido portero de la selección mexicana, con el grupo de Oreb, de jugadores de la iglesia Oreb, no nos meten 7-0. Nos meterán unos 3, pero 7 no nos meten. ¿O sí o no, amigo? No, al tercero les pegamos unas patadas y los correteamos o algo, pero el orgullo es el orgullo. ¿Sí me explico? Que les faltó a estos tipos, ¿sí o no? La verdad, sea como sea. ¿Sabe una cosa? Sí me hubiera encantado, me hubiera fascinado ser portero de la selección mexicana. Pero ¿sabe una cosa? Lo que el día de hoy yo realizo y hago para la obra del Señor, no lo cambio por nada. Ser pastor es lo mejor que me ha pasado en la vida. Esto no lo puedo cambiar por nada.
No lo puedo cambiar por nada. Es lo mejor que hay. ¿Quieres dejar huella en este mundo? Atrévete a servir al Señor. Atrévete a servirlo. Atrévete a dejar huella en los demás. Y si el Señor te está llamando para una tarea o un propósito específico, no dudes en decirle, sí, Señor. Sí, Señor. Recuerdo al hermano Víctor Villanueva Butsiaxpi, pastor allá en Mérida. Estábamos en el Conajeva de Mazamitla en el 98, 90 y tantos. A ese no fue usted, no le invitaron a predicar ese. Sí, creo que fue como 98 o algo así. Y sí, yo fui a todos los Conajevas sabidos y por haber, desde el 94, en el siguiente yo fui a todos los Conajevas hasta que me tocó, como 20 Conajevas seguidos. Tengo récord, ni el pastor Gilberto tiene tantos de manera seguida. Sí tiene más que yo, pero seguidos y continuos no tiene más. Y me acuerdo que él me decía, Víctor, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para obedecer el llamado del Señor? No cabe duda que Dios te está llamando. Yo le decía, hermano, tengo miedo de fallar. Tengo miedo, le decía. Tengo miedo. Y qué bueno que están los medios aquí porque tengo miedo. Y me decía el hermano Víctor Villanueva, Víctor, algo es certero, en el ministerio algo es muy certero, Víctor. ¿De qué vas a fallar? Vas a fallar. No somos perfectos. No somos perfectos. Pero la gracia de Dios reposa sobre nosotros para poder salir adelante. Y después de eso, ¿saben qué me dijo? Pero no te preocupes, regrésate a tu casa, pon tu oficina de capacitación, regresa a tu empresa. Y eso me dolió más, me caló más profundo. ¿Saben qué me estaba diciendo? En pocas palabras me dijo, si no tienes los suficientes pantalones para tomar el reto de servir al Señor, no vale la pena que estés aquí. Regrésate. Eso fue más, como que me picó más, ¿no es cierto? Fueron palabras que el Señor tocó mi vida. Salimos de ahí, nos fuimos a una lona, al lugar donde estaba la explanada y estaba tocando la alabanza. Y yo decía, Señor, háblame, pues si quieres yo que vaya, pues háblame, ya, confirma mi llamamiento. Ya, confírmalo, Señor, haz algo en mi vida, confírmalo, Señor. Y en eso, no fue en el 2001, fue en el 2001 que fue cuando yo me vine para acá para el seminario. Y yo le decía, Señor, pues confírmalo, haz algo para que lo confirme, Señor. Y en eso, que cae un rayo, de verdad, no se los miento, y que me achicharra, no es cierto. Y así quedé, yo era guapo, era muy hermoso y todo, y así que no, que cae un rayo de verdad y que se va la luz. ¡Pah! Se fue la luz en el Congreso. Y entonces los chavos de la alabanza pues no pudieron tocar y no pudieron hacer nada y no sé qué. Y entonces yo seguía acá diciéndole al Señor, confírmame, Señor. Y el Señor decía, ya te mandé un rayo, no entiendes. No creo yo que el asunto era el rayo para confirmarme. Sino que en eso unos jóvenes empezaron a cantar el himno Porque Él vive. Y con ese himno, cuando yo tenía la edad de 9 años, la orquesta de la Iglesia Bautista Eliasim fue a la primera de Tampico. Y tocaron ese himno. Y con ese himno yo le entregué mi vida a Jesucristo. Y recuerdo que el predicador decía, pasen al frente. Y yo no pasé. Y estando en la puerta, a la hora de la salida, pequeñito, estaba pequeño, yo le dije, si usted hubiera insistido una vez más, yo hubiera pasado. Y él me dijo, pues bien puedes, todavía. Y ahí en la puerta de la primera iglesia bautista de Tampico, conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Y después, con ese mismo himno, yo me doy cuenta que es Dios quien me está llamando. No cabía la menor duda. Y con ese me entierran también, ¿eh? Joven, si tú estás escuchando el llamado de Dios para servirle, quiero decirte que todos los escuchamos, ¿eh? Todos escuchamos el llamado de Dios para servirle. Algunas tareas en específico, algunas tareas tal vez en lo general, pero todos somos llamados a servir al Señor. No pierdas esa oportunidad de dejar huella. No pierdas esa oportunidad de dejar huella en este mundo. Ser restaurado es entrar en la gran fiesta que Dios ha preparado para nosotros, y eso sí que es dejar huella en este mundo. Número 3, la restauración también y la oportunidad que nos da Dios es para mostrar nuestro amor. Dice los versículos 15 al 19, y ya leímos este pasaje,
¿Me pueden pasar un Kleenex? ¿Hay Kleenex ahí también? Gracias, pastor. Si nos damos cuenta los pasajes del 15 al 19, nos vamos a dar cuenta que es el pasaje donde el Señor Jesús toma a Pedro y a él y Pedro solitos, después de haber, ¿qué? Cenado. O sea, ya después de haber cenado, ahora sí, a ver, Pedrito, ya nos echamos un pescadito, ahora vamos a echarnos un pollito, tú y yo, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús pone todas las cosas. Miren, si nos damos cuenta, dice que estaban ahí las brasas. La palabra en el versículo 9 del pasaje que leímos, que dice, al descender a tierra vieron brasas puestas, es la misma palabra en el griego que se utiliza en Juan 18, que a unas vueltas nada más, donde dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Es la misma palabra, unas brasas, porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Cuál era la escena anterior donde vemos esa palabra en la Escritura? La negación de Pedro. Y una vez más, el Señor Jesús dice, va otra vez. Aquí están las brasas, aquí está el escenario una vez más. Y con este mismo escenario me negaste. Ahora, ¿cómo vas a responder, Pedro? Y el Señor Jesús le hace una pregunta muy hermosa. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y siempre se ha preguntado, ¿qué significa esto? Más que a los discípulos, más que a las barcas, más que... siempre ha habido una pregunta generalizada. ¿Sabes? En realidad no me meto yo tanto en Honduras en ese aspecto. Yo siempre sencillamente digo que lo importante de la pregunta es, ¿me amas? ¿Me amas más? ¿Me amas más que cualquier otra cosa? ¿Y qué le responde Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él que le contestó, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué pasa con Pedro? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Por qué se entristece Pedro la tercera vez? Hay algunos escritores o algunos eruditos que dicen que fue porque la tercera vez le preguntó con el verbo en griego, fileo, en vez del verbo agapeo. Es decir, como si le estuviera diciendo, Pedro, ¿de perdido me quieres? Y entonces Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Así como que, bueno, ¿de perdido me quieres? Yo no creo que tenga nada que ver con eso, la verdad, nada que ver con eso. Lo que yo creo es que el Señor Jesús quería restaurar a Pedro. Y quería volverlo a encaminar en pos de la misión que le había encomendado desde antes. Y entonces, cuando le pregunta la tercera vez, el apóstol Pedro cae en cuenta de algo. Señor, ¿tú lo sabes qué? Todo. Ahora, cuando le dice Señor, tú lo sabes todo, no se lo está diciendo porque, Señor, tú eres omnisciente y conoces todas las cosas del mundo. No, ¿sabes qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo, Señor, lo sabes. Sabes que te fallé y te negué. ¿Pedro sabía que Jesús sabía que le había negado? ¿Por qué? ¿Cómo iba a saber Pedro? Pedro no sabía que Jesús sabía. Jesús estaba en un lado, Pedro estaba en otro y Pedro acá le negó. ¿Cómo iba a saber Pedro? No, si no se entera el Señor, mejor. ¿Me explico? Pedro no sabía que Jesús sabía. Pedro no sabía que Jesús sabía. Es decir, él hizo la travesura acá, por decirlo así, el niño que hace la travesura acá y la mamá está por allá. No me vio mi mamá. No pasa nada. Y cuando llega la mamá y le dice, a ver, ¿quién rompió el jarrón? Y ya te está señalando a ti tu mamá. O sea, ¿qué le dices tú a tu mamá? Tú lo sabes todo, mamá. Tú sabes que te amo. Lo que le está diciendo a Pedro a Jesús es, lo sabes. Sabes que te negué, sabes que te fallé. Sabes que maldije tu nombre, lo sabes, Señor. Ahora entiendo que lo sabes. ¿Quién te dijo? ¿Juan? ¿Quién fue con el chisme? Sabes que te fallé, sabes que te negué, sabes que fracasé. Lo sabes todo, Señor. Y sabes una cosa, joven, yo quiero decirte algo en esta hora. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Jesús lo sabe todo. Sabe que le fallamos. Pero me encanta la vida del apóstol Pedro.
Porque a pesar de todo, ¿qué le contesta Pedro? ¿Tú sabes qué? Que te amo. El apóstol Pedro está pidiendo a gritos una oportunidad. Está diciendo, Señor, sí es cierto, te fallé, ya lo sabes que te mentí, ya sabes que te negué, ya lo sabes, Señor, pero sí te amo, Señor. Imagínate que llega tu novio y tú le dices, ya me dijeron que te vieron con fulanita. Y tú le dices, y él te dice a ti, pero de todas maneras te amo. ¿Se la compras? ¿Se la compras? Honestamente, ¿se la compras? La verdad es que no se la compras, honestamente. ¿Y qué hace Jesús con el apóstol Pedro? Jesús le dice, apacienta mis corderos. Jesús no le dice, no, compadre, ¿sabes qué? La regaste, mi rey. 1, 2, 3, 2, 3, fuera, vámonos. Se acabó el round, perdiste, ni modo. No, Pedro, no. Jesús no hace eso. Jesús le dice, apacienta mis corderos. ¿Sabes lo que le está diciendo? Le está diciendo, Pedro, la misión sigue. La misión continúa. Sigues siendo pastor. Sigues siendo el pastor del rebaño. Sigues siendo aquel que va a predicar el evangelio y que va a abrir el reino de los cielos. Jesús está manifestando una vez más esta oportunidad para él. Dios no ha quitado su candelero de nuestro lugar, ni lo hará. Busca mostrarle todo tu amor a Dios en acción de la misión integral. Jesús jamás le quitó ni le negó a Pedro la bendición de abrir las puertas del reino de los cielos. Su misión sigue, su propósito aún no termina. Él todavía tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Aún no ha terminado su obra, aún confía en nosotros. Y ese es el milagro más grande de la historia. Que Dios cree en nosotros. Que Dios confía en nosotros. El milagro más grande que Jesús hizo al llegar a este mundo no fue sanar, no fue resucitar a Lázaro, no fue sanar un paralítico, no fue darle vista a los ciegos. El milagro más hermoso que Jesús hizo fue confiar en aquellos 11 individuos y entregarles a ellos la oportunidad de transformar y trastornar el mundo. Ser restaurado es una oportunidad para mostrar el amor que decimos tener por el Señor en pro de nuestros semejantes y así dejar una huella profunda en los corazones de ellos que perdure. ¿Quieres dejar huella en otros? Sigue con la misión que Dios te ha dado, porque la misión no termina, porque la misión no se vence. Dios sigue respaldándote y Él quiere hacerlo para su obra. Y por último, Dios nos da una oportunidad para seguir a Jesús y nada más. Termina el pasaje diciéndose, volviéndose Pedro, así como que ya se iba, ¿no? Y volviéndose Pedro, así como que, oye, ¿qué onda? ¿Quién venía atrás de ellos? Juan, como que a Juan le gustaba ir atrás del Señor, ¿no? O sea, lo encontramos en el Evangelio varias veces así como que atrás del Señor acá, como que, ¿qué onda? No sé si era el bodyguard o algo así o qué, pero siempre iba atrás del Señor. Y entonces Pedro voltea así como diciendo, ¿y qué de este? Ya el Señor Jesús le había dicho a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Te creo y te la compro. Y sabes que algún día van a llegar y te van a ceñir. Y según la tradición cristiana, según la historia, Pedro murió crucificado, pero pidió serlo de cabeza para no morir igual que su Señor. Por eso dice la Escritura que dio a entender con esto de qué forma le había de glorificar con su muerte. Y dicho esto, añadió ¿qué? Sígueme. Pero después de que ya habían arreglado el asunto, entonces Pedro voltea a ver a Juan y dice, ¿qué onda con este? ¿Y qué le contesta el Señor? ¿Qué le contesta? La verdad, trayéndolo a un buen mexicano, le está diciendo, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Sígueme tú, sígueme tú. Un joven que desea con sinceridad dejar huella en otros, sigue a Jesús y deja de voltear a los lados para ver qué están haciendo los demás. No, es que porque yo voy a tener que cargar sillas y aquellos, ¿por qué no están cargando? No, o sea, que le digan a aquellos, mira. No, ¿yo por qué? No, si le dicen a aquellos, yo voy y también ayudo en la iglesia. Deja de voltear a los lados, deja de ver qué están haciendo los demás. La única manera de dejar huella y demostrar nuestra heroicidad
es a través de relaciones sanas, de trabajo efectivo. Desecha la envidia, los celos, el chisme y crea una nueva cultura de unanimidad. Crea un grupo juvenil que sirva a la iglesia, a las necesidades de unos con otros. Sigue al Señor de manera personal, deja de voltear a los lados como Pedro y busca siempre la unidad y el amor en el cuerpo de Cristo y desecha todo aquello que atente en contra de la unidad de la misma. Dejar huella es gozarnos con los que triunfan y sufrir con los que caen. Dejamos huella cuando seguimos a Jesús únicamente, sin juzgar a los demás, repito, sin voltear a los lados, siguiéndole a Él y nada más. Así de simple y de sencillo. Cuando volteamos a los lados, dejamos en realidad de ver a Jesús y perdemos el centro y la razón de nuestro ser. Desafío a dejar huella. Dios nos llama a dejar huella, al perdón, a seguirle, a obedecerle. Dios nos llama a la unidad. Nos llama a seguirle solamente a Él. Es el tiempo de servir al Señor con integridad, unidad y pasión por su obra. Es el tiempo de desechar todo lo que estorba y dejar a Cristo actuar en nuestras vidas. Es el tiempo de que una nueva generación de jóvenes se levanten bajo la bandera de la unidad, el amor, el respeto y la comunión. Es tiempo de dar evidencia a través de las relaciones interpersonales y dar un paso hacia una íntegra restauración en nuestras vidas. Es tiempo de servir al Señor. Es tiempo de entregarse por Él. E incluso es el tiempo de, si Dios te está llamando a algo más, es el tiempo que le digas: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Es tiempo de dejar al Espíritu de Dios obrar en nosotros y hacia nuestros semejantes. Es tiempo de que las iglesias se unan también, de que los líderes se amen, de que los jóvenes dejen de criticarse y de que una nueva generación y cultura comience a emanar en este lugar. Es tiempo de gastar nuestra juventud en Cristo y dejar así una huella permanente en el mundo de hoy. El desafío es a dejar huella en este mundo. Fuimos a la Copa Chivas con una de las categorías de mi hijo y cometen una falta dentro del área y entro yo a atender a uno de los jugadores y entonces cuando estoy atendiendo a los jugadores le digo a mi hijo: ¿quieres tú tirar el penal? ¿Quieres la pelota? Le dije: ¿quieres el balón, güero? Y me dice: sí, papá. O sea, ¿quieres el balón? Significa lo quieres tirar, ¿no? Dice: sí, yo lo quiero. Entonces agarra, se perfila. Iba a pasarles el video, pero ya no pude pasarlo para que lo vieran. Agarra, se perfila, tira y lo falla. Y entra corriendo otro compañerito detrás de él, ¡pah!, la mete. Se van todos a celebrar, porque era el 1-0 el primer gol del partido. Pero Víctor Eliezer se queda, en vez de ir a celebrar, porque al final de cuentas es gol, no importa quién la meta, al final de cuentas es gol. Se queda derrotado, con las manos en el rostro. Terminó el medio tiempo, íbamos 2-0 arriba, y al medio tiempo yo hablo con él y digo: hey, tranquilo. Y le dije algo bien interesante. Le digo: mira, te voy a decir algo y te lo voy a decir en serio. ¿Qué es más fácil para mí, mandarte o no mandarte a tirar el penal? Para mí es más fácil no mandarte a tirar el penal. ¿Por qué? Porque eres el hijo del entrenador. Entonces, como hijo del entrenador, pues es que es el hijo del entrenador, por eso lo manda a tirar el penal, porque es su hijo. Pues sí, ¿me explico? Y entonces, si la mete, pues sí, no pasa nada, pues sí. Pero si la falla, ahí está, ya ves, y que no sé qué, y es el hijo del entrenador, y que no sé, ¿me explico? Para mí es más fácil quitarme esos problemas, lavarme las manos, ¿y qué? No lo mando a tirar el penal, que lo tire otro, ¿me explico? Pero ¿sabes por qué te mando a tirar el penal, Víctor? Y con sus lágrimas me dice: porque crees en mí, papá. Exacto, hijo, porque creo en ti. Y si ahorita hubiera otro penal, hijo, ¿sabes qué haría? Te mando a tirarlo a ti otra vez. Porque creo y confío en ti. Jóvenes, yo quiero decirles algo. Es el milagro más hermoso que Dios cree en nosotros. Creámosla nosotros. Una vez le pregunté al pastor: pastor, ¿por qué cree en mí? ¿Por qué me dio la confianza? Si yo fuera el pastor Gilberto Gutiérrez, líder de la red de Iglesias Oreb,
Yo no llamo a Víctor Martínez para que viniera a trabajar conmigo. ¿Me explico? Si yo fuera Dios, no me llamaba a mí mismo para el ministerio. Pero no soy Dios, gracias a Dios. Y no soy Gilberto Gutiérrez, gracias a Dios también, porque es único y irreemplazable. Y como no soy Él, como no soy el Señor, y Él piensa de una manera diferente, Él dijo, pero yo sí creo en ti, aunque tú no creas en ti. Jóvenes, Dios cree en nosotros, y Dios cree en la juventud de la Iglesia Bautista Oreb. ¿Cómo vamos a responder a ese llamado? ¿Vamos a dejar huella? ¿Vamos a decir que sí? ¿O vamos a darle la espalda y nos iremos como aquel joven rico, tristes, porque tenemos muchas posesiones? Hermano Eli, es tu decisión. Oremos. Creo en ti, creo en ti. Cántalo. En mis manos, maravilloso Jesús. Escucha este canto en silencio y platica con Dios. Milagroso Señor, Platica con el Señor. llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Sigue orando y con sus ojos cerrados. Cuando le pregunté al pastor Gilberto Gutiérrez, ¿por qué cree en mí? Su respuesta fue, porque Él cree en nosotros. La Escritura dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Él aquí ve siervos, líderes, misioneros, pastores, servidores, gente que trabaje para la obra y el engrandecimiento del Señor. Él cree en ti. ¿Tú crees que Él puede hacerlo a través de ti? Si lo crees, ponte de pie ahí en tu lugar y cantemos juntos este canto. Ponte de pie en tu lugar. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, Señor, aquí estamos un grupo de hijos tuyos. Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. Sabes lo que hay en nuestro corazón, Señor. Y en nuestro corazón, aunque hemos fallado en ocasiones, está el deseo, Señor, de amarte y de servirte. Así como Pedro, Señor, te dijo que te amaba, también lo hacemos nosotros en esta hora. Danos esa oportunidad, Señor, de dejar huella en este mundo. Perdónanos, restáuranos y haznos ir en pos de la misión que tienes para nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En tu nombre y por la fe echaremos la red a la derecha. Amén y amén. Dale un abrazo al que está a tu lado y dile: deja huella en este mundo. Deja huella en este mundo.